Cadem Consultores presenta disposiciones actuales sobre prevención de lavado de dinero. Cadem Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. Bien, pues vamos a comenzar, vamos a hacer una análisis, digamos, de la ley en general, del concepto de lavado, partiendo de ahí, con una reflexión respecto al tema. Y bueno, el temario es esto es lo que vamos a estar comentando el día de hoy respecto de la disposición. Entonces, esta es una disposición que, a pesar de que entró recientemente en vigor, recientemente hace un par de años, en 2013, un poco más de 2 años, pero es una disposición que ya tenía antecedentes, no antecedentes en el país, pero sí antecedentes de carácter internacional, porque la disposición, o esta ley para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, es consecuencia de esa incorporación que nosotros como mexicanos hemos hecho al ámbito de lo internacional, esta globalización que estamos viviendo desde 1994 prácticamente, en donde estamos empezando a convivir en el ámbito comercial, económico, social, político, incluso fiscal ahora, con otros países. Nos adherimos a tratados que se celebran con otras naciones, nos adherimos a múltiples grupos, como es el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y bueno, toda esa gama de acuerdos que estamos celebrando con otros países, finalmente nos obligan a que cumplamos con ciertas reglas. Una de las preocupaciones más importantes a nivel internacional es precisamente el lavado de dinero. El lavado de dinero que en primera instancia tendríamos que ubicarlo como un delito distinto además de los delitos que le dan origen. El problema o la preocupación que existe a nivel internacional es que cuando se genera dinero por ejemplo del narcotráfico, del tráfico de armas, del tráfico de personas o de cualquiera de esas actividades ilícitas, si analizamos un poco el concepto y si nos ponemos a pensar en cómo se genera ese tipo de recursos, ¿cuál es la forma en que se generan los recursos que derivan de la delincuencia? ¿Cómo entenderían ustedes que en primera instancia se generan esos recursos del narcotráfico, de la prostitución, del tráfico de armas, de personas? ¿Cómo se generan esos recursos? Tú llegas, pides tus drogas y a ver con qué tarjeta aceptas. Todo es efectivo, ¿no? Aquí el punto es que todo es efectivo. Entonces, ese dinero que está en efectivo, en grandes cantidades, hoy ustedes lo habrán observado con lo personal o con algunos conocidos. Si nosotros empezamos a hacer operaciones, grandes operaciones en efectivo, muchas veces a través de transferencias, las instituciones del sistema financiero dejan de operar con nosotros. No sabes qué ven por tu dinero, ya no quiero trabajar contigo, retira tus fondos. ¿Cómo es que el banco no quiere dinero? Bueno, mucho de este dinero, y la preocupación internacional es precisamente esa, mucho de ese dinero se ha detectado, quizá no en nuestro país, pero sí en otros, va a parar al financiamiento del terrorismo. Mucho de esto va a financiar el terrorismo, y entonces todo ese tipo de operaciones de carácter internacional, cuando logramos que ese efectivo se incorpore al sistema financiero, incluso llega a financiar las mismas actividades delictivas y después el terrorismo, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en otros países por consecuencia del terrorismo en Francia, que acaba de pasar recientemente, está financiado en muchos de los casos por este dinero, que ni siquiera es el problema, el delito original, sino la incorporación al sistema financiero. Entonces, al estar adheridos a estos acuerdos internacionales, la recomendación que nos hacían antes de 2012 es, ¿sabes qué? Para que te podamos calificar de una manera adecuada, para que se pueda celebrar el comercio internacional adecuadamente con tu país, para que no tengas frenos y para que las calificaciones en términos de riesgo del país no sean tan bajas, te sugerimos que incorpores a tu legislación, porque no lo tienes, una disposición que hable específicamente de la prevención contra el lavado de dinero. En tu legislación no hay nada. Lo más que tenemos en la legislación mexicana, que teníamos en la legislación mexicana antes de esta ley, era un artículo en el Código Penal 400 bis, que nos definía qué es el lavado de dinero, quiénes incurrían en el delito y en qué condiciones lo hacían, algunas disposiciones en la legislación del sistema financiero, pero no había una disposición expresa que hablara de lavado de dinero, y entonces nos dijeron tienes que incorporar este tipo de conceptos, que ese es básicamente el fundamento y el origen de esta situación. Entonces, a partir de 2012 empezará todo el proceso, para que finalmente en octubre de 2013 la ley que se publicó desde 2012 iniciara su vigencia, una ley que básicamente pretende abatir o combatir o identificar por lo menos el lavado de dinero.
Ese es el antecedente de toda esta disposición. Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que entender, decíamos, es que una cosa es lavar dinero, y otra cosa es la actividad que le da origen. ¿De dónde proceden los recursos a los que se refiere la ley como de procedencia ilícita? Que además es otra condicionante respecto de nuestra adaptación mexicana al concepto internacional. Si ustedes adquieren o si ustedes se ponen a revisar un poco de bibliografía de otros países, de Colombia, de Estados Unidos, europea, de España, Italia, de todos aquellos países que ya han tenido el problema y que lo han tratado de combatir desde antes, se encontrarán con que la denominación que se recibe en otros países es diversa: blanqueo de capitales, lavado de dinero, lavado de activos. Entonces, básicamente aquí lo hemos calificado como recursos de procedencia ilícita en general, porque más allá de dinero, hoy ya no hablamos nada más de lavar dinero, hablamos de un concepto mucho más amplio, que son terrenos, que son edificios, que son automóviles, que son todas esas actividades vulnerables a las que nos hemos referido. ¿Cuáles son las actividades que dan origen a este lavado de dinero? Las actividades que dan origen son todo tipo de actividades ilícitas, entre las que nos podemos encontrar, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de enriquecimiento ilícito? Por ejemplo, esa actividad, ¿dónde la ubican ustedes? En la política. En la política, ¿no? Qué raro, ¿no? Pero en la política es donde nos encontramos que de repente una persona, de un día para otro, es multimillonaria, ¿no? Ya anda en España, ya lo soltaron y no lo van a traer, ¿no? De ese tipo, ¿no? Ibas a contar otra vez, Oscar, ¿no? Juan Moreira. Ah, bueno, y el otro también, ¿no? El otro tarde que temprano, cuando se pelea con alguien también va a salir, ¿no? Narcotráfico, evidentemente, esta es una de las principales fuentes de recursos de procedencia ilícita. Prostitución o trata de personas en lo general, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, de armas, delitos contra la administración pública, entre los cuales está el fraude, el abuso de poder, tráfico de influencias, la extorsión o incluso delitos contra el sistema financiero. Todas esas son las actividades que dan origen a los recursos, que después se califican como de procedencia ilícita. Pero en sí el lavado de dinero, el que se ha calificado como lavado de dinero, blanqueo de capitales, decíamos, hay múltiples denominaciones en todo el mundo. ¿En qué consistirá? ¿Cómo entienden ustedes el lavado de dinero? ¿Qué es eso de lavar dinero? Es utilizar ese dinero que se obtiene de esas actividades ilícitas. Sí. ¿Me ayudas a usar? Perdón, es que si no se nos pierde la gente que está afuera. Ah, perdón. Perdón. Bueno, eso lo que se trata es que ese dinero proveniente de actividades ilícitas se le dé, se meta a empresas que son ilícitas y que efectivamente se cubra la actividad de la que procede. ¿Están de acuerdo? Sí, yo tengo también. Sí, si me permites. Gracias. Yo creo que también es como incorporar ese dinero al sistema financiero, ya que es efectivo, lo incorporas y ya lo puedes mover a través de bancos, transferencias y todo eso. Sí, que es una de las fases, ¿no? Porque, y quizá sea la más difícil, ¿no? Incorporar el dinero al sistema financiero, pero es nada más una parte, porque yo puedo meter dinero al sistema financiero y ya está limpio, porque, o sea, ya puede utilizarse como si, sin mayor problema. Es una de las fases, ¿no? La incorporación de los recursos al sistema financiero. De ahí la otra parte también es, normalmente se busca que se incorpore actividades lícitas, que tenga la apariencia de que el dinero es lícito, de tal forma que después, ya en el proceso de integración, se pueda volver a utilizar, incluso para financiar las mismas actividades ilícitas. O sea, porque digo, hoy día la globalización no nada más implica al gobierno, a los ciudadanos, a los que trabajan, a las empresas. La globalización alcanza también al crimen organizado. Y el que hoy está traficando en México también está en Colombia, también está en España, en Europa, en Asia, en todo el mundo está, y no puede trasladar las grandes cantidades de dinero si no es a través del sistema financiero. Entonces esa es la principal preocupación que se ha ubicado en términos internacionales. Hay una organización a nivel internacional, la que nos obliga a nosotros, la GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. Es un grupo internacional, es un acuerdo internacional que básicamente establece todos los parámetros para combatir el lavado de dinero. Y este GAFI define al lavado de dinero en estos términos. Dice, es el procesamiento de ganancias derivadas de actividades criminales que disfraza su procedencia, lo hace aparentar una cosa que no es,
permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente. Ese es básicamente el concepto, ¿no? que se utiliza internacionalmente en todo el mundo. Entonces, esta disposición, la de lavado de dinero, decíamos, no es una ley que pretenda combatir el narcotráfico. A veces podríamos llegar a pensar eso. No va a combatir el narcotráfico, no es su intención. No va a combatir el secuestro de personas, no va a combatir ninguna de esas actividades ilícitas que estamos mencionando. La función de la ley que vamos a analizar el día de hoy, básicamente así se denomina, es ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, ¿qué es lo que pretende la ley? Prevenir, identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita. No combatir el narcotráfico, no combatir... que yo pueda prevenir que ese dinero se incorpore al sistema financiero y después a las actividades lícitas, y además identificar el origen de las fuentes. Es básicamente la función que tiene esta disposición. No combatir otro tipo de conceptos que a veces podríamos pensarlo, ¿no? Básicamente es el concepto. ¿Cómo ha ido evolucionando esta disposición en nuestra legislación? Decíamos que había un par de artículos. Uno estaba anteriormente en Código Fiscal de la Federación, el artículo 115 bis, donde en un par de renglones se decía que el lavado de dinero era la utilización de recursos que tuvieran procedencia ilícita, y que después se amplía en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, pero no había más disposiciones al respecto. Es decir, con eso no podemos regular este tipo de operaciones. Entonces, las primeras incursiones en nuestra legislación, decíamos, son vía Código Fiscal de la Federación. Esto es, le adjudicaban al lavado de dinero un carácter de delito fiscal, que además ni siquiera está necesariamente vinculado al lavado de dinero, porque ¿cómo inicia un proceso de lavado de dinero? Bueno, decía, ¿cuál es tu nombre, Juan? Oscar, decía Oscar, es incorporarlo al sistema financiero. Bueno, ya está en el sistema financiero, ¿ya está limpio el dinero? No. ¿A dónde lo metimos si lo incorporamos al sistema financiero? ¿A una cuenta bancaria? ¿Una cuenta bancaria de quién? Persona física o moral, ¿no? Persona física o moral. Pero ¿qué carácter le tendríamos que dar, por ejemplo, si quisiéramos iniciar un proceso de lavado de dinero? ¿Entra como qué? Identificar el origen. Pero si nosotros quisiéramos hacer el proceso de lavado de dinero, metemos el dinero a nuestra cuenta, pero ¿cómo que lo metemos? Como aportación de capital. Como una aportación de capital en efectivo. Y entonces dice la ley del impuesto a la renta en el artículo 76, que ese dinero que tú metiste en efectivo, si excede los 600,000 pesos, lo tienes que reportar al SAT. Entonces, pues ahí identificamos quién fue el que dio esa aportación, ¿no? Porque entonces complicamos a la persona física. ¿De qué otra forma que no fuera así digo, esas cantidades, creo que al crimen organizado no le sirven de mucho, ¿no? A lo mejor para nosotros son cantidades importantes, pero para ahí 600,000 pesos, pues es lo que hacen en un recorrido de una calle a veces, ¿no? Entonces, ¿con qué apariencia le podríamos dar? Así, bueno, ¿por qué entró dinero a mi cuenta? ¿Qué otro concepto le podríamos Podría decir? ser que se simulan actividades, ¿no? ¿Como cuáles? Rentas. O sea, me pagaron una renta, ¿no? Vendí un coche, ¿no? Vendí un coche, es un restaurante, bueno, entonces ya entró una empresa. Y luego, ¿qué tiene que hacer esa empresa? Porque esa empresa lo tendrá que considerar como si fuera un ingreso. Generar reporte. ¿Mande? Generar un reporte. Digo, más allá de generar un reporte, porque no todas las actividades son vulnerables. Porque tú dices un coche, pues sí tienes que reportar, ¿no? Pagar impuestos. Pagas impuestos, ¿no? Porque ya lo reportaste como ingreso, quizá tengas algunas deducciones y dices pago impuestos. ¿Hay defraudación fiscal entonces? No hay defraudación fiscal. O sea, y de origen es un delito de fraude. ¿Por qué defraudación fiscal? Si estoy pagando mis impuestos por esa actividad, aunque parezca ilícita, aunque se suponga ilícita, estoy pagando. Entonces no hay defraudación fiscal. Incluso ahora reconoce el Código Fiscal que el delito de defraudación fiscal y el delito de lavado de dinero se persiguen de forma separada, son dos delitos independientes. Una cosa es que esté lavando dinero y otra cosa es que sea defraudador fiscal, aunque podrían aparecer los dos en el mismo momento, ¿no? Porque a lo mejor efectivamente entró el dinero y tampoco pagué impuestos, entonces soy defraudador fiscal y además soy lavador de dinero, ¿no? Sí. Incluso, Isaac, ¿me ayudas, por favor? Perdón. Incluso también no pasar por alto cuando estuvo vigente la ley del IDE, en el que pues obviamente se depositaban cantidades en efectivo hasta cierto límite o un tope y por el excedente pues se pagaba el 2%, entonces no había como tal defraudación, pero incluso
la propia pretensión pues, hacia el banco. Ajá, pero ahora sí podría haber defraudación fiscal. Habría que recordar el carácter del IDE. Cuando surge el IDE en la iniciativa de reformas fiscales de 2007, que entró en vigor en 2008, dice el legislativo, digo, a sugerencia del Poder Ejecutivo, que vamos a crear un impuesto, y de hecho así se llamaba originalmente, agresivo el nombre, un impuesto que se llama impuesto a la informalidad. ¿Y cómo que impuesto? Sí, porque los informales manejan dinero, o sea, entonces los formales no manejamos dinero. Entonces ellos suponían que no, entonces dijeron, vamos a inventarnos un impuesto que se llama impuesto a la informalidad. Oye, ¿qué consiste este impuesto? Es bien sencillo, cuando alguien deposite dinero a su cuenta, que originalmente decía, cuando deposite más de 25,000 pesos en una cuenta bancaria de una misma institución de crédito, en ese momento el banco tendrá la obligación de retenerle el 2% de origen y reportarle al SAT, y esta persona, no sé por qué, le depositaron dinero en efectivo. ¿Por qué impuesto a la informalidad? O sea, porque si esa persona no declara, ese impuesto pues, va a quedar a cuenta de un impuesto que tendrá que pagar en su momento, pero si es una persona, un contribuyente que está inscrito, que paga sus impuestos, ese impuesto que le retiene el banco lo puede acreditar. Entonces, básicamente, ¿quién va a afectar? A los informales. Yo no, pero como la informalidad soy muy agresivo, sí, bueno, entonces pone impuesto a los depósitos en efectivo y así entró en vigor como tal. A partir de 2008, más de 25,000 pesos, el 2%. Les funcionó bien, pensaron ellos, tanto es así que al siguiente año dijeron, ¿y sabes qué está bueno este impuesto? Porque muchos que no están pagando, o que no están pagando, que no pagaban nunca, ya están empezando a pagar, a la de fuerza, pero están pagando. Entonces bajan el monto de 25 a 15 y suben la tasa del 2 al 3 y cambian la concepción del impuesto. ¿Qué fue lo que empezó a ocurrir en la práctica? Pues colchones de billetes, ¿no? O sea, el que efectivamente era informal, entonces le quitaban el impuesto, y pues es que ese 2% mejor no voy a depositar, y entonces mermó la actividad del sistema financiero. Y se dejó de cobrar impuestos, entonces no, pues ya no fue tanto el impacto, pero bueno, finalmente se quedó ahí precisamente hasta 2013 el impuesto. Y en la evolución del análisis del concepto, porque además en la iniciativa sí estaba planteado, dijeron, oye, este impuesto está bien, pero creo que podríamos obtener más resultados si ampliáramos nuestro campo de acción, que es un concepto que a lo mejor mucha gente ha perdido de vista. Y estamos recaudando un 3%, hay gente que lo está acreditando, hay gente que no lo acredita, pero finalmente ese impuesto no es un pago definitivo de lo que debe aquella persona. Porque había quien podría pensar, oye, ese impuesto que ya me quitaron, pues ya pagué impuesto, ¿no? Ya estoy libre, ¿no? Porque no estás libre. Tanto es así que empezaron a llegar las famosas cartas de invitación, y siguen llegando cartas de invitación donde dicen, oye, tuviste tantos depósitos en efectivo en este año, te retuvimos este impuesto, pero tú tienes que pagar impuesto en función de una tarifa progresiva que estaba en aquel entonces en el artículo 177, y te toca tanto de impuesto, donde lo que puedes acreditar de IDE, pues entonces pagamos la diferencia. Oye, pues yo había pagado impuesto, sí, pero ese no era el impuesto que tenías que pagar, ese era un impuesto en su caso de carácter provisional. Y alguna gente empezó a pagar impuesto, alguna otra dejó de pagarlo, y bueno, se siguieron los procesos correspondientes. Pero a partir de 2014 dijeron, oye, ¿y qué tanto beneficio nos genera si el beneficio más importante es la información? Y cuando hablamos de impuesto a los depósitos en efectivo, la misma denominación del impuesto nos dice qué es lo que está grabando. ¿Qué graba un impuesto a los depósitos en efectivo? ¿Vale? ¿Qué grabó, perdón? ¿Qué grababa? No, ¿qué grababa? Pues los depósitos. Depósitos en En efectivo. ¿Y efectivo. qué es un depósito? El ingreso de efectivo a una cuenta bancaria. ¿De qué? ¿Cuenta bancaria de qué? De débito, ahorro. De débito, de ahorro, de cheques, una tarjeta de crédito. No, porque es crédito. Ese no lo grabó. ¿Por qué no? Porque es crédito, porque no es dinero del contribuyente. No, si su dinero lo está pasando su tarjeta de crédito, pero ¿por qué no lo grababa? Porque es un impuesto a los depósitos. ¿Qué es un depósito? Un depósito es cuando tú vas al banco, depositas una cantidad, esa cantidad te genera un saldo a favor dentro de la institución de crédito. Pero cuando tú vas al banco y pagas tu tarjeta de crédito, eso no es un depósito, es un pago. Entonces la misma ley de títulos y operaciones de crédito define en ese tenor a los depósitos, cuando generas una cantidad a favor del depositante. Pero cuando pagas una tarjeta no. Entonces, ¿cuál era la estrategia de los que tenían efectivo? Agarró con tu tarjeta, pídele crédito a los bancos, y cuando tengas efectivo vas
y pagas tu crédito, pagas tu tarjeta, pagas. Y entonces ese dinero se le reporta al SAT. ¿Te cuesta impuesto? Tampoco. Sí, entonces la evolución del concepto nos lleva a que la gente empiece a diseñar estrategias para evitar el pago del impuesto y además ya no se le genera información al SAT. Entonces, ¿qué dice el legislador? Entonces, pues este impuesto ya no nos está funcionando, ya el fin original que tenemos ya no está funcionando. ¿Por qué? Porque la gente paga créditos. Entonces, vamos a quitarles el impuesto, incluso a ese nivel llega la idea, vamos a quitarles el impuesto, pero no vamos a quitar la obligación de que el banco siga reportando los depósitos en efectivo arriba de 15,000 pesos. Y eso se sigue reportando. O sea, ya no hay IDE, pero sigue habiendo reporte. Pero ahora además, en términos de esta ley y en términos de las modificaciones a las distintas disposiciones financieras, cuando se deposite a tarjetas de crédito, incluso esos conceptos se les reportan al SAT. Pero ya no hay impuestos, está todo dar. Y ya no hay está todo dar. Sí, pero ahora tendríamos que pensar en una figura además de carácter fiscal que también involucra el tema de lavado de dinero. Si a mí me depositan en una cuenta de crédito, en una tarjeta de crédito, en una tarjeta de lo que ustedes quieran, incluso en algunos casos departamentales que lo vamos a comentar en términos del artículo 17, esa información que generamos se le va a ir al SAT. El SAT va a tener esa información y entonces el SAT podría llegar a nosotros por una figura que además es bien peligrosa en el ámbito de las personas físicas. Una figura que se llama la discrepancia fiscal. ¿Han escuchado hablar de ella, me imagino? Sí. Y que por ahí mal define mucha gente. ¿Cómo entienden ustedes la discrepancia fiscal? Cuando se tienen más gastos que ingresos. Cuando se tienen más gastos que ingresos. ¿Quiénes de ustedes son contadores? Ustedes son contadores. Cuando yo tengo más gastos que ingresos, ¿cómo se llama eso? Pérdida. Cuando yo tengo más gastos que ingresos, se llama pérdida. Eso no es discrepancia. Yo no puedo gastar más de mis ingresos. Sí, puede gastar. ¿Puedo gastar y cómo lo hago para gastar más? Pido préstamos. ¿Y eso está mal? No. No es apalancamiento financiero. Estoy apalancado, Claro. muy apalancado, mal apalancado, como ustedes quieran, pero estoy apalancado. ¿Y no se puede? Sí, sí puede. ¿Está prohibido por el SAT? No, ¿Puede pensar mal el SAT? Sí, Sí. sí, ¿Por qué puede pensar mal? porque todos somos culpables. O sea, ¿cuál es el problema que yo gaste más de lo que puedo ingresar? Lo que ustedes dijeron, discrepancia fiscal es cuando tengo más gastos que ingresos. Y a veces como asesores así lo planteamos y así lo exponemos, ¿no? Tengo más gastos que ingresos. ¿Sí? Y entonces yo soy el asesor, por ejemplo, de una persona física que tiene su negocio, que hace lo que ustedes quieran. Entonces llega el contador que no tiene completo el panorama, que no ha analizado debidamente la disposición. Incluso hoy nos encontramos artículos escritos que no puedes gastar más de lo que ingreso. ¿Por qué no puedo gastar más que lo que ingreso? Entonces llega el contador por ahí de abril con nuestro cliente o su cliente y le dice: yo vamos a presentar tu declaración anual, pero me estoy encontrando, porque siempre nos damos cuenta hasta abril, ¿no? Ya pasó el año, cerró el año, pero apenas hasta abril nos vamos dando cuenta, ¿no? Contador el 29 de abril o el 30 de abril, ¿qué crees? Te tengo malas noticias, porque tengo buenas noticias, ¿no? Normalmente son malas. Llega el contador y me dice: oye, veo problemas en tu contador. ¿Por qué ves problemas? Dice: porque tienes más gastos que ingresos. Y yo he ido por ahí, porque aparte son contadores que hablan de oídas. Yo he ido por ahí, cuando tienes más gastos que ingresos, pues hay una cosa que se llama discrepancia fiscal, y eso es como que el SAT va a pensar mal. O sea, entonces yo te recomiendo que quitemos gastos y que pagues impuestos. ¿Sí es buena recomendación eso? ¿O si han escuchado así como que, o sea, que se paga un poquito? Sí. Y tiene que ser así. Entonces, ¿qué dice el empresario? ¿Cómo que paga impuestos? Estoy endeudado con el banco, con mi suegra, con todo el mundo estoy endeudado. ¿Y es que paga impuestos? Sí, porque tuviste más gastos que ingresos y el SAT. Oye, soy mal empresario. ¿Qué quieres que haga? Soy mal empresario. Pues no me fueron bien los negocios, saco mucho dinero, gasto mucho, gastos además que corresponden a la empresa, porque como muchos empresarios hacen cuando empiezan las primeras veces que son empresarios, ¿no? Oye, un local así grandote, mi oficina enorme y esto, tal. Oye, no estás tanto, no es tanto, pero para que se vea que de veras me va bien. Sí, pero todavía no te va bien, entonces tienes más gastos que ingresos, está mal planteado tu negocio quizá, ¿no? Y todavía el contador me dice que paga impuestos porque piensa que el SAT va a pensar mal. Bueno, aquí el punto es que se malentiende el concepto de la discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal está definida en el artículo 91 de la Ley de Renta y se define en los siguientes términos. Entonces dice que se presume que existe discrepancia fiscal cuando en un año de calendario
del 1 de enero al 31 de diciembre, una persona física, hace muchos años decía, en lugar de persona física, una persona física contribuyente, pero ahora nada más dice persona física, es decir, no importa si estás o no inscrita al RFC, cuando no hay que una persona física, tiene más erogaciones que ingresos declarados, salvo prueba en contrario se presume que existe discrepancia fiscal. Pero entonces los dos conceptos que manejan no son ingresos y gastos. Habla de ingresos declarados y habla de erogaciones. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo, aunque pareciera lo mismo. Entonces, ¿cuáles son esos dos conceptos? Primero, ingresos declarados. ¿Cuáles son mis ingresos declarados? Nuestras ventas, puedo comprobar, pero también. ¿Tus ventas son tus ingresos declarados tal cual? ¿Tu facturado? ¿Tu facturado solo es lo que tú declaras tal cual? Lo que pasa es que vienen otros conceptos adicionales que son préstamos. ¿Pero son ingresos? ¿Los préstamos son ingresos? Sí. Financieramente no, pero fiscalmente sí, no es ciertos requisitos. Financieramente no, y fiscalmente sí son ingresos. Un préstamo que me da el banco, sí. Si no se cumple con ciertos requisitos, los asimila como ingreso. ¿Pero qué es un ingreso? Creo que ustedes son contadores. ¿Qué quiere decir eso de ingreso? Todo lo que aumente tu patrimonio. Todo lo que aumente mi patrimonio. Llega un socio y aporta dinero a la empresa. ¿Aumenta el patrimonio? De la empresa, sí. ¿De la empresa sí? ¿Aumenta el patrimonio de la empresa? Sí. ¿Y es un ingreso? Los anticipos de clientes, por ejemplo. Pero eso ¿cómo lo registramos? Mira, ¿me mandas aquí para el micrófono, por favor? No nos hago, por favor. Ajá. Llega un socio y aporta, decimos cargo a bancos, ¿no? Y abono a capital. ¿Hay un ingreso ahí? No hay ingreso. Decías anticipos de clientes. Cargamos a bancos Segundo pasivo. y abonamos a anticipos de clientes. Es un pasivo, pero no es un ingreso. Entonces, ¿qué es un ingreso? ¿Cómo definir esto es un ingreso? Porque a lo mejor el cliente les va a preguntar, ¿pero qué es un ingreso? Me dice, tus ingresos declarados, cuando se me lo explica primero qué es eso de ingreso. Porque el cliente que, puede ser que cuando hablamos de contadores de nuestra profesión y empezamos quizá en la parte más básica, decimos, la definición de contabilidad dice que la contabilidad ¿qué es? ¿Qué es la contabilidad? El registro de tus actividades. No, antes de eso, la contabilidad ¿qué es? Es una ciencia. Decíamos que era una ciencia cuando la inventó el fraile Luca Pacioli. Él decía que era una ciencia porque incluso la publicó el fundamento de la teoría de la partida doble en un libro donde hablaba de geometría, de astronomía y de la teoría de la partida doble. Entonces le llevó a dar alcance de ciencia. Decían, pero bueno, hoy sabes que no alcanza las condiciones para la aplicación del método científico, entonces no es ciencia. Y luego, como antes la hacían a mano, lo hacían con plumas y todo, decían es un arte. Decían, no, tampoco es un arte. Después en la evolución dijeron, tampoco es arte. Pero hoy, ¿qué decimos que es la contabilidad? Una técnica. Dice es una técnica, la definición de la NIF A1 dice en la contabilidad es una técnica. Y entonces, como es una técnica, tenemos que usar un lenguaje especializado, un lenguaje técnico, le diríamos, ¿no? Tenemos que usar un lenguaje técnico los contadores. Y el hecho de usar un lenguaje técnico implica que el vocabulario que empleamos nosotros es distinto al que emplea la gente en la calle coloquialmente. O sea, por ejemplo, si yo digo cargo, si digo abono, ¿en qué piensan? Pues en burros, ¿no? Los burros cargan y abonan, ¿no? Dice, no, cargo es un registro que hacemos de este lado y abono es, bueno, de ese lado izquierdo de la cuenta y el abono es el registro del lado derecho de la cuenta. Es distinto, ¿no? Y si yo, por ejemplo, digo, hablando del mismo concepto, ingreso, para nosotros técnicamente tiene una acepción, pero para la gente en la calle ingreso puede ser un depósito que efectivamente me prestó el banco, pues, o sea, lo tomamos de forma distinta. Por eso nuestro lenguaje técnico tendría que identificar a nosotros como contadores plenamente las palabras. Y un ingreso no es todo lo que entra a la empresa, no necesariamente todo lo que entra a la empresa. Por ejemplo, si el banco me presta dinero, entra dinero a mi cuenta y eso no es un ingreso, es una entrada. ¿Estamos de acuerdo? Si un socio aporta dinero a la empresa, tampoco es un ingreso. Si es una aportación de capital, se modifica el patrimonio, pero tampoco es un ingreso. Entonces, ¿cómo definimos ingreso? Las NIF también, la NIF A5 en particular, la que habla del elementos de los estados financieros, o la NIF B3 del estado de los resultados integrales, dice, mira, un ingreso es un aumento del activo o una disminución del pasivo que repercute favorablemente en el resultado de tu periodo.